Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de Kate Cascanueces, un cuento inglés en el 18 de marzo en la colección El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Hace mucho tiempo había un rey y una reina, como antiguamente había en muchos países. El rey tenía una hija que se llamaba Anne y la reina tenía otra que se llamaba Kate. Anne era mucho más bella que la hija de la reina, pero aún así ambas muchachas se querían como si realmente fueran hermanas. A la reina le reconcomía el hecho de que la hija del rey fuera más bella que la suya, así que se rompía la cabeza pensando cómo arruinar su belleza y pidió consejo a la vendedora de gallinas. Y ésta le dijo que le enviara a la muchacha al día siguiente con el estómago pero vacío. A la mañana siguiente, muy temprano, la reina le dijo a Anne: Querida mía, ve rápidamente a la vendedora de gallinas del desfiladero y pídele un par de huevos. Anne se puso en camino, pero al pasar por la cocina vio una corteza de pan, la cogió y la fue mordisqueando mientras andaba. Y luego llegó, pidió a la vendedora de gallinas, tal como le había dicho, un par de huevos, y la vendedora de gallinas le dijo: Levanta la tapa de ese puchero y mira, mira dentro. Y la muchacha lo hizo, pero no ocurrió nada. Anda, ahora regresa a casa con tu madre y dile que mantenga mejor cerrada la puerta de la despensa, dijo la vendedora de gallinas. Y así pues se fue a su casa. Y fue a ver a la reina, le contó lo que le había dicho la vendedora de gallinas. Y la reina entonces supo que la muchacha había comido algo, así que a la mañana siguiente pues, puso mucho cuidado y la mandó en ayunas. Pero la princesa vio a unos labradores que estaban recogiendo guisantes cerca de la carretera y como era muy abierta, pues estuvo hablando con ellos y cogió un puñado de guisantes y se lo fue comiendo por el camino. Y cuando llegó a la casa de la vendedora de gallinas, esa dijo: Venga, levanta la tapa del puchero y mira dentro. Y levantó la tapa, pero no ocurrió nada. Y la vendedora de gallinas se enfadó bastante y le dijo a Anne: Dile a tu madre que el puchero no cuece si el fuego se ha apagado. Y Anne volvió a casa y se lo dijo a la reina. Y al tercer día la propia reina fue con la muchacha a la casa de la vendedora de gallinas. Y esta vez, en cuanto Anne levantó la tapa del puchero, ¡pum!, se le cayó dentro su preciosa cabeza. Y ¡zas!, salió disparada hacia arriba como una cabeza. Pues salió una cabeza, pero salió una cabeza de oveja. Y la reina se quedó por fin contenta y regresó a casa. Pero al verla, su hija Kate cogió una fina gasa, se la enrolló a su hermana alrededor de la cabeza y la cogió de la mano y se marchó con ella a buscar fortuna. Anduvieron y anduvieron hasta que llegaron a un palacio. Kate llamó a la puerta y pidió posada para ella y para su hermana enferma. Entraron y vieron que aquel era un palacio de un rey que tenía dos hijos. Uno de ellos estaba en cama, enfermo de muerte, y hasta entonces nadie había sabido nada cómo averiguar qué es lo que pasaba. Y lo más raro de todo era que a quien lo velaba por la noche, fuera quien fuera, jamás se le volvía a ver. Y por eso el rey había prometido entregar un cuarto de fanega de plata a quien se quedara por la noche con él. Como Kate era una muchacha muy valiente, se ofreció para velarlo. Y así, hasta medianoche todo fue bien. Pero al dar las campanadas de las 12, el príncipe se levantó, se vistió, se deslizó escalera más abajo. Kate se fue detrás de él, pero él no parecía darse cuenta de su presencia, y el príncipe se dirigió a la cuadra, ensilló su caballo, llamó a su perro y se montó en la silla de un salto, y Kate se montó con cuidado detrás de él. Y el príncipe, y Kate con él, cabalgó por los bosques, y por el camino Kate recogió nueces de los árboles y llenó con ellas su delantal. Y cabalgaron, cabalgaron, cabalgaron hasta llegar a una colina verde. Y el príncipe detuvo su caballo y dijo: Ábrete, ábrete, colina verde, y deja entrar al joven príncipe con corcel y su perro. Y con la muchacha que va detrás de él, dice Kate. Y, y en el instante la colina verde se abrió y entraron en ella al trote. Y al príncipe, pues el príncipe llegó a una sala magnífica, resplandeciente de luz, y donde muchas hermosísimas hadas lo rodearon y se lo llevaron al baile. Y entre tanto Kate
cuya presencia nadie parecía advertir, se escondió detrás del portal. Desde allí vio que el príncipe bailaba, bailaba y bailaba y no paraba de bailar hasta que pues ya no pudo bailar más y cayó desfallecido en un canapé. Y entonces las hadas lo abanicaron hasta que volvió a ponerse en pie y siguió bailando. Y finalmente el, el canto del gallo. Y el príncipe, pues de repente tuvo mucha prisa de montarse en su caballo y Kate se montó detrás de él y se fueron a casa. Y por la mañana, como el primer rayo de sal, ahí, al salir el primer rayito de sol, cuando fueron a la habitación a ver qué es lo que había pasado, encontraron a Kate sentada junto al fuego, cascando nueces. Kate dijo que el príncipe había pasado una buena noche, pero que ella pues no se quedaría una segunda si no le daban a cambio un cuarto de fanega de oro. Y la segunda noche transcurrió como la primera. El príncipe se levantó a la medianoche, se marchó con el caballo a la colina verde y al baile de las hadas, y Kate se fue con él. Y recogió nueces mientras cabalgaba por el bosque, y esta vez no le dedicó ni una mirada al príncipe, pues sabía que bailaba, bailaba y no paraba de bailar. Pero vio que había una hada niña jugar pues con una varita mágica, y oyó que una de las hadas le decía: 3 golpes con esta varita harán que la hermana enferma de Kate volviera a ser tan hermosa como siempre fue. Y entonces Kate se lanzó a la niña pues, y le tiró nueces, más y más nueces, hasta que la niña, pues dirigiéndose torpemente a por ellas, dejó caer al suelo la varita mágica y entonces Kate la recogió y se la guardó en su delantal. Y cuando cantó el gallo, pues se montaron en su caballo y se fueron a casa, cuando había tal como había pasado la vez anterior. Y en cuanto llegaron a casa, Kate fue corriendo a la habitación y tocó 3 veces a Anne con la varita mágica, y entonces la fea cabeza de oveja se le desprendió y la muchacha volvió a resplandecer de belleza. Kate solo estuvo dispuesta a velar una tercera noche si le permitían casarse con el príncipe enfermo. Y todo transcurrió igual que las 2 noches anteriores. Y esta vez el hada niña estaba jugando con un pajarillo, y Kate oyó que una de las hadas le decía: 3 mordiscos a este pajarillo dejarían al príncipe más sano y más alegre de lo que jamás ha estado. Y entonces Kate le lanzó a la niña toda clase de nueces hasta que ésta pues dejó caer al pajarillo, y entonces Kate se lo guardó en el delantal. Con el canto del gallo volvieron a partir, pero en lugar de cascar sus nueces, que era lo que solía hacer siempre, pues Kate estaba desplumando el pajarillo y lo asó, y pronto despidió un delicioso aroma. Y entonces el príncipe enfermo dijo: «Oh, me gustaría que me dieran un bocadito de ese pajarillo, sí, sí». Kate entonces le dio un bocado al del pajarillo, y el príncipe se incorporó de la cama hasta así sobre sus codos, y después de un rato volvió a decir: «Oh, ojalá me dieran otro bocadito de ese pajarillo». Y entonces le dio otro bocadillo y el pum se sentó en la cama. Y entonces dijo: «Oh, ojalá me dieran un tercer bocadito de ese pajarillo». Y entonces Kate le dio el tercer bocado y él se levantó sano y fuerte, se vistió y se sentó junto al fuego. Y cuando fueron a la mañana a la habitación, encontraron a Kate y al joven príncipe cascando nueces. Su hermano, entre tanto, había visto a Anne y se había enamorado perdidamente de ella, como le sucedía a todo aquel que veía su bello y hermoso rostro. Y así el hijo enfermo se casó con la hermana sana, y el hijo sano con la hermana enferma. Y todos vivieron felices y murieron también felices. Buenas noches a Aina, Héctor, Pablo, Lucía, Laura, Elena y a todos los que aman los cuentos.